Y nos vamos a Guatemala. Cientos de manifestantes tomaron este sábado el Congreso de Guatemala. Uno de los reclamos de los manifestantes es dónde está todo el dinero que el Congreso de mayoría oficialista le ha aprobado al gobierno para la pandemia, y las recientes tormentas son millones de dólares los que han fluido y las cuentas que no cierran. Crisis social y mucha tensión en Guatemala. Una situación muy difícil en Guatemala, lo vemos a través de distintos medios de comunicación, la crisis institucional política de la mano del periodista Javier Estrada Tobar, que nos va a estar dando su panorama desde allí, desde Guatemala. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, Julieta y Ezequiel. Javier, veíamos en imágenes la conflictividad, lo duro, lo fuerte que ha sido lo que se vio en televisión. Todo merece el análisis a partir del presupuesto 2021. ¿Ya había una conmoción política previa? Bueno, sí, realmente lo que hemos visto con estas protestas es el resultado de meses y meses de cansancio y de hartazgo de la población por la corrupción imperante en el gobierno de Alejandro Yamatei, el Congreso de su aliado oficialista Alan Rodríguez y de la Corte Suprema de Justicia. Pues el problema sí detonó con el presupuesto. Se aprobó entre la noche del 17 de noviembre y la madrugada del 18, se aprobó un presupuesto de 13.000 millones de dólares aproximadamente, a oscuras, a espaldas del pueblo. Y bueno, eso fue el detonante, pero como te digo, todo empezó desde la misma toma de posesión del presidente el 14 de enero del 2020, cuando empieza a formular un gabinete de gobierno con personas muy cuestionadas que han estado pues en la mira de la opinión pública por malos manejos de fondos, por decisiones antidemocráticas y bueno, por no escuchar a la población. Entonces, estas son imágenes que están viendo ahora en pantalla, son justamente mucha violencia, muchos manifestantes en las calles, pero también mucha represión, ¿no? Sí, realmente fue una jornada súper interesante. Hubo una manifestación pacífica. Lo que ven ahora es en la Plaza Central, y a unas 3 cuadras está el Congreso, donde pues sí hubo una escalada de violencia muy importante, pero lo que es importante mencionar es que la represión del gobierno no fue solo hacia los manifestantes que ejercían la violencia, sino también hacia niños, niñas, adultos mayores que estaban manifestando pacíficamente. Fue una jornada muy complicada porque la represión se extendió durante muchas horas y vimos unos tratos brutales y crueles contra manifestantes que ahora mismo están resolviendo su situación jurídica en los tribunales. Javier, ¿cuál es la foto económica de Guatemala? ¿Pobreza, desocupación? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el indicador más preocupante es la desnutrición infantil, que alcanza casi a 5 de cada 10 niños. ¿El 50%? Es un porcentaje tienen altísimo. algún nivel de desnutrición. La desocupación es muy baja, pero digamos, la mayor parte de guatemaltecos tienen un empleo informal. El 75% de la población económicamente activa está en la informalidad. Eso quiere decir de que no tiene certezas de que va a recibir un salario a fin de mes, que no va a tener jubilación, no tiene vacaciones, no tiene seguridad social. Es una inestabilidad que se viene arrastrando durante muchos años, pero lo que complica el panorama es que todas las iniciativas y ayudas sociales o asistencias para la gente más desocupada, pues, o más afectada por la pobreza, no llega. La ayuda no llega, se queda básicamente con la plata, se queda en las empresas de diputados y de empresarios corruptos. Y en este contexto de la ayuda. Claro, en este contexto de crisis, ¿qué sectores o qué aliados tiene a su favor el gobierno? Bueno, el gobierno básicamente, Guatemala tiene 3 poderes, ¿no? Es una república, está el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo y el legislativo están tomados por la alianza oficialista de Alejandro Yamatei, y el judicial, o sea, la justicia, pues está tomada por Silvia Patricia Valdés, que es la magistrada presidenta, y ellas se han encargado de proteger a todos los diputados y funcionarios señalados de corrupción. El trabajo que tiene la Corte Suprema de Justicia es retirar la inmunidad que tienen los funcionarios, y no lo hace, no permiten que se lleven a juicio a los corruptos. Algo que es importante mencionar es que el año pasado en Guatemala todavía estaba vigente la CICIG, una comisión de la ONU para combatir la corrupción y la impunidad,
pero ha terminado su mandato porque pues Estados Unidos dejó de darle apoyo a esta comisión, que fue la responsable de llevar a la justicia al expresidente Otto Pérez Molina, a la vicepresidenta Roxana Valdetti y a decenas y decenas de funcionarios y de empresarios corruptos. Javier, ¿cuánto hace que llegó el gobierno Jean Mattei? El 14 de enero del 2020 empezó, justamente. Entonces, este gobierno empezó ya sin la Comisión de Naciones Unidas en Guatemala, y eso ha provocado que los procesos judiciales contra los corruptos se detengan o se estanquen en la maquinaria burocrática de la justicia. En este contexto, bueno, ¿cuál es la situación sanitaria con respecto a la pandemia? Bueno, realmente eso es un serio problema y es una pregunta muy interesante. No hay un indicador claro sobre datos de COVID en Guatemala, porque el gobierno precisamente ha adquirido muchas pruebas de dudosa calidad y en unas cantidades, digamos, muy limitadas y a precios excesivos, y entonces no se han podido hacer pruebas suficientes a la población. Entonces no teníamos ni idea de cuántas personas son portadoras de COVID o cuántas personas han fallecido realmente. Sabemos que hay estadísticas que están amañadas, entonces muchas personas al momento de fallecer por COVID pues cambian el registro, claro, y ponen neumonía o ponen cualquier otro problema. ¿Y la situación en los hospitales, del personal de salud? ¿Hay recursos? Los hospitales de Guatemala históricamente han estado colapsados. No es una opción ir a un hospital público. Si te toca ir a un hospital público, seguro que te atienden y te dejan en el piso 3 o 4 días hasta que se consigue una cama o una camilla. No hay insumos médicos, y lo que es importante y justamente lo que desespera a la población es que los presupuestos son muy grandes. Entonces, claro, ahí está el problema. La asignación de esos presupuestos públicos no están resolviendo las necesidades de la población. Javier, o sea, vas a una escuela y vas a ver niños recibiendo clases en el suelo porque no hay escritorios. Y nada, o sea, es toda una estructura de corrupción que está enquistada en el Estado y no deja avanzar al país. Javier, el vicepresidente mencionó y le dijo al presidente, vámonos del poder, dejémoslo como está. Digo, ¿cómo reconstruir la llaga social que ya está instalada? ¿Cómo se reconstruye? ¿Qué es lo que debe hacer Guatemala para que la paz social vuelva a reinar? ¿Un cambio de gobierno, llamar a elecciones? ¿Cuál sería el método? Que renunciaran juntos, ¿no? Claro. Bueno, el vicepresidente y el presidente de Guatemala están peleados desde antes de tomar el poder, entonces es básicamente un divorcio en el gobierno. Incluso el presidente Yamatei ha puesto o ha dejado las funciones del vicepresidente a su pareja, porque es su pareja, es Miguel Gutiérrez, y él es el encargado del centro de gobierno. Entonces ahí hay un conflicto institucional. Ahora, para responder a tu pregunta, ¿qué necesita Guatemala? Lo que se necesita es que los corruptos vayan a la cárcel y que pare el robo de fondos públicos para que las instituciones respondan a las necesidades de la población. Ya no puede ser que los magistrados del sistema de justicia estén protegiendo a políticos y a empresarios corruptos. Y Javier, ¿qué es lo que cambió? Porque el clima en Guatemala, lo decías, hace muchos años que reina situaciones similares. ¿La gente se cansó? Sí, se cansó, y bueno, como les decía, algo que es fundamental en la historia reciente de Guatemala es esta Comisión de Naciones Unidas, sí, que empezó a poner a la vista pública a todos estos corruptos y generó un despertar ciudadano. En el 2015, apenas hace 5 años, había muchas manifestaciones como las que vimos este sábado. Todos los sábados había manifestaciones, y gracias a eso fue que se consiguió que renunciara el presidente de esa época y la vicepresidenta, y cayeran muchísimos empresarios. Incluso los empresarios más grandes del país fueron encontrados y aceptaron que tenían responsabilidad en actos de corrupción. Lo que se necesita ahora es una reforma al sector justicia, es una reforma al sistema de partidos políticos, porque los partidos políticos son la base o el sistema que sostiene a los corruptos. Si tuviéramos diputados pues, que respondieran a las necesidades de la población, no estaríamos aprobando presupuestos que van directamente a los bolsillos de algunos pocos. Javier Estrada Tovar, desde Guatemala, gracias por el contacto. Un gusto.